Mazatenango, Petén, Escuintla, a todos les doy siempre la más cordial de las buenas tardes en este sábado 24, ¿verdad? De julio del año 2021. Estamos pues en nuestro curso de Seminario de Casos Jurídicos Especiales. Nuestro código es FG 163 y estamos en la semana correspondiente a la número 2. Nuestro tema a tratar en esta oportunidad será la enunciación correcta del problema de investigación. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria. Recordemos que por cuestiones de la pandemia en Guatemala, pues no podemos llevar a cabo, ¿verdad?, nuestro seminario de casos jurídicos especiales. Entonces vamos a estar trabajando por medio de laboratorios, el cual pues la Universidad Rural de Guatemala les estará indicando las fechas en que estos se llevarán a cabo, siempre de manera virtual. Entonces, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy con lo que es el objetivo de la clase. Y el objetivo de la clase es que el estudiante pueda elaborar de una forma correcta lo que es el árbol de problemas, así como también el árbol de objetivos de la problemática de la investigación. Así como también el día de hoy, pues estudiaremos lo que es la diferencia entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Estudiaremos que la enunciación correcta de un problema pues se divide en dos requisitos muy esenciales. El primero dice que este pues nos debe indicar o debe de estar expresado como una condición negativa. ¿Por qué negativa? Es decir, que lo vamos a pasar de lo negativo a lo positivo. Es decir, nuestra problemática, ¿verdad? Recordemos que en nuestro seminario de casos jurídicos especiales es encontrar una problemática, ¿verdad?, que se encuentra en cualquiera pues de los temas establecidos de los que vimos la semana pasada o los vistos la semana pasada. ¿Sí? Te recordarás, fueron 7 temas de 7 normas jurídicas diferentes. Y como habíamos dicho de que se realizaba o se llevaba a cabo, dijimos, se agarra una norma jurídica y de esa norma jurídica pues se estudian, ¿verdad?, los diferentes artículos de esa norma jurídica. Y empezamos a estudiar cuál de esos artículos tiene una problemática y que nos puede ayudar a darle una solución a lo que es nuestra sociedad. Entonces, en este momento, pues, estaríamos expresando que hay una condición negativa, ¿sí? Hay un problema. Para luego, pues, venir también y darle una solución positiva. También otro requisito que es en que se divide la enunciación correcta de un problema es tener especificado su ubicación, es decir, dónde ocurre, el lugar. ¿Sí? Esto es muy importante. Puede ser Chiquimula, Zacapa, Esquipulas, puede ser también Mazatenango, Petén, Izabal, Cobán. ¿Sí? Entonces, el lugar tenemos que especificarlo, ¿sí? De acuerdo a que ya hemos escogido nuestro tema y hemos visto cuál es la problemática, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tomé en mi norma jurídica, recordemos que uno de los temas estaba la ley del sistema penitenciario o también estaba otra norma jurídica que es la ley contra la delincuencia organizada, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo me reuní con mis compañeros de estudio, ¿verdad? Y llevamos a cabo de que el artículo 62 de la ley contra
la delincuencia organizada pues presentaba una problemática a la sociedad y que podíamos pues darle una solución. Entonces pues vamos a especificar nuestro tema y también lo vamos a limitar a la ubicación. Entonces sería el título que le pongamos a nuestro tema, ¿verdad? Y ubicado en el, y ahí serían departamentos Chiquimula, Zacapa, Escuintla, Mazatenango, Petén. Entonces, esas serían las enunciación correcta de un problema, o sea, los dos requisitos importantes para poder llevar a cabo esta enunciación. Dijimos, número uno, estar expresado en una forma negativa, porque lo vamos a transformar a una positiva. Y dos, la ubicación. Hablemos ahora acerca del procedimiento para el enunciado del problema. Son o se desarrollan en 4 pasos muy importantes. Número 1, tenemos qué se pide en el problema. Antes que todo, el enunciado verbal, ¿verdad?, del problema debe de ser bien comprendido. Nosotros, como estudiantes, a la hora de llevar a cabo, ¿verdad?, nuestro seminario de casos jurídicos, pues tenemos que venir y ver el enunciado verbal y tenemos que estar comprendiendo acerca del tema del cual nosotros estamos viendo que tiene una problemática o una laguna, ¿verdad? Nuestro segundo paso sería cuáles son los datos y las condiciones de la problemática. Estudiar bien a fondo nuestro tema jurídico, ¿verdad? Y ver los datos y las condiciones en que se está presentando este problema en la actualidad. ¿Sí? Porque recordemos que lo que vamos a hacer en nuestra investigación es darle una solución a esa problemática. También tenemos que, como procedimiento para el enunciado del problema, el número 3 o inciso C, que es posible hacer un esquema, es decir, un diagrama o un dibujo, ¿verdad? Para que este pues, nos ayude a tener una resolución del problema. Un diagrama, pues podemos decir, efectuar, no solamente recordemos que más adelante vamos a estudiar lo que es el árbol de problemas, el cual ustedes pues ya van avanzados, porque algunos yo creo que ya están haciendo su tesis y ya están recibiendo sus charlas de tesis y pues yo los felicito porque realmente ya solo les faltan unos cuantos meses y ustedes tienen su pensum de estudios. Y posteriormente, les he dicho, viene lo que es su preparación más a profundo de lo que es para ser los futuros colegas de Guatemala. También dice que es posible suponer una respuesta al problema. Claro, nosotros vamos a darle una posible respuesta, ¿sí?, al problema que estamos planteando. ¿Cuáles son las fallas más comunes a la hora de plantear el problema de investigación? ¿Será que se da? Sí se da. Cuando planteamos el problema de investigación, entre las fallas más comunes, pues se cometen errores frecuentes que realmente pues dificultan o distorsionan el trabajo de investigación. Es fácil confundir el método de investigación con el propósito que queremos investigar. Ojo aquí, muchas veces confundimos, decimos entonces, el método con el propósito, porque mi propósito es lograr tener una gran investigación, pero otra es muy diferente al método. Recordemos que la Universidad Rural de Guatemala pues nos da ciertos conocimientos y ciertos métodos para que podamos seguir
y llevar a cabo, ¿verdad?, nuestro seminario de casos jurídicos especiales. Al igual que sería a la hora de realizar tu tesis, pues la Universidad Rural de Guatemala te da cierta metodología o ciertos métodos y ciertas técnicas. Recordemos que no son lo mismo, ¿sí? Te recordarás que la semana pasada estuvimos viendo esas definiciones y sus diferencias. Entonces, y esto, como vuelvo a repetir, nos lo da la Universidad Rural de Guatemala para deber de tener éxito y no tener esas fallas comunes a la hora del planteamiento de nuestra investigación. Continuemos con estas fallas del problema de investigación. Dice que es un error común focalizar el esfuerzo en la aplicación de ciertos procedimientos como algoritmos o metodología de moda, olvidándose del problema de investigación. Es decir, muchas veces queremos hacerlo con otras metodologías o diferentes técnicas o procedimientos que la Universidad Rural no las está llevando a cabo. ¿Y qué pasa? Caemos a estas fallas comunes del planteamiento del problema. Entonces, esto es lo que vemos en nuestra diapositiva. Ahora hay una identificación de las causas. ¿Cómo vamos a identificar las causas? La identificación de las causas del problema de identificación y argumentación de la oportunidad realmente o del problema cuya solución se requiere de la elaboración de un proyecto se realiza realmente en el proceso de conformación del plan estratégico y su fuente son los resultados que se llegó en el análisis estratégico. Entonces podemos decir que, ¿cómo voy a identificar o vamos a identificar estas causas a la problemática, verdad? Cuando llevemos a realizar el proceso por medio de un plan estratégico juntamente con sus fuentes y los resultados, ¿verdad? El cual pues también vamos a ir viendo en el transcurso del semestre. Hablemos ahora acerca del árbol de problemas. El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa, sea el problema central, la cual se intenta pues solucionar mediante la intervención del proyecto utilizando una relación de tipo causa-efecto. Más adelante pues vamos a tener un ejemplo, ¿verdad?, de cómo identificar las causas, cómo ver el árbol de problemas, ¿sí? Y las diferencias entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos. No te preocupes. Continuemos. Dice, se debe formular el problema central de modo que sea lo suficientemente concreto y amplio para así poder facilitar lo que es la búsqueda, ¿verdad?, de soluciones. Entonces, en el árbol de problemas, lo fundamental es identificar la situación negativa, es decir, el problema central. ¿Cuál está siendo el problema central en la norma jurídica del artículo 62 de la Ley contra la Delincuencia Organizada? Vamos a mirar. Aquí tengo esta ley, esta norma jurídica, y esta ley, pues me dice, este artículo dice, habla acerca de la violación a las formalidades de la interceptación, ¿sí? Entonces sería que cuestión de que nosotros viniéramos, estudiáramos bien a fondo esa norma jurídica y si realmente hay un problema, ¿verdad?, o una situación negativa a este artículo, lo dejo ahí de incógnita para todos ustedes y que puedan analizar. Si hay una incógnita, este sería
nuestro problema central. Y a este artículo pues le tendríamos que venir y cambiar. No vamos a poner, ¿verdad?, allí como tema violación a las formalidades de interpretación. No. Tenemos que adaptarlo al problema central y también dijimos a dónde, a la ubicación. Muy bien. Entonces, si nos ubicamos dependiendo, porque si no le ponemos la ubicación, lo estamos generalizando y a la hora que lo estemos generalizando quiere decir que eso va a aplicar a toda Guatemala. ¿Te imaginas si lo aplicamos a toda Guatemala? Entonces, a la hora de llegar a hacer unas encuestas, a hacer entrevistas, tendríamos que ir a todos los departamentos para poder verificar esta problemática. Entonces, también por eso es importante el lugar de la ubicación, en donde se está llevando a cabo esa problemática. Entonces, ese árbol de problemas, pues entonces nos ayudará, ¿verdad?, a identificar esa situación negativa, es decir, el problema central. En nuestro curso de seminario de casos jurídicos, recordemos siempre y tengamos presente los 7 temas que tuvimos el sábado pasado. Porque puede ser de que yo venga y en cualquier momento del transcurso y que sigamos nuestro clase, ¿verdad?, o nuestro curso de seminario de casos jurídicos y especiales, pues te haga mención a ciertas normas jurídicas y tú las tienes que tener a la mano. ¿Cuáles son? No te estoy pidiendo muchas, ¿sí? Sino que las 7 que dejamos o dimos la semana pasada. Entre esas, la ley del sistema penitenciario, la ley contra la delincuencia organizada. ¿Te recuerdas? Está la ley de minería también, ¿sí? Hay otra que te puedas recordar. Yo sé que todos ustedes son muy inteligentes y ya las tienen en la mano o algunos pues las van a tener. ¿Por qué? Porque vamos a ir mirando así para poder ir comprendiendo, ¿verdad?, todos estos aspectos, ya que por cuestiones de pandemia, pues no podemos llevar a cabo, ¿verdad?, nuestro seminario de casos jurídicos especiales. Entonces, esa va a ser la manera de que podamos ir interactuando un poco, ¿verdad?, en nuestra clase. Es decir, llevar ahí, y yo sé, ya esta es mediodía, van a ser más de la 1, es una hora muy pesada para ustedes el venir y que estén detrás de cámara. Pero les aseguro que vamos a hacer vamos a estar con nuestra clase, práctica, ¿sí? Vamos a poner ejemplos siempre de nuestras normas jurídicas, vuelvo a repetir, de las 7 que vimos la semana pasada. Si tú, por algún motivo, no estuviste la semana pasada con nosotros, pídele las diapositivas a tus compañeros o si no, también las encontrarás en la guía dosificada, ¿verdad? Entonces, ¿y esas dónde las puedo pedir? Las puedes pedir a la secretaria o al secretario de tu sede y si no, yo también te puedo enviar esa guía dosificada. Tú me pones un mensajito al WhatsApp y yo con mucho gusto te la hago llegar para que podamos tener, sí, esas normas jurídicas y en su momento dado, pues poner ejemplos, ¿sí? Bueno, continuemos con lo que es nuestra clase del día de hoy. Aquí empezamos a ver nuestros ejemplos y empezamos a hacer una clase un poco más didáctica, ¿sí? O más práctica. Aquí te puse hasta dibujos. ¿Cuál es el árbol de problemas? Nos dice, el árbol de problemas dice que es una técnica, ¿verdad?, que se emplea para poder identificar una situación negativa. Es decir, el problema central. ¿Y cuál es el problema central? Si yo te pongo aquí, el problema central está en el tronco, ¿sí? Incluso aquí hay una flechita, si la puedes observar, y dice el problema central. El problema central, si te das cuenta, pues puede ir o va directamente solo.
aquí solo se indica el problema. ¿Cuál es esa negativa que está o que hay en la sociedad? El cual pues queremos buscarle lo que es una solución. Bueno, continuemos, la cual pues se intenta solucionar. ¿Cómo la vamos a solucionar? Analizando las relaciones de tipo causa y efecto. ¿Y cuáles son esas causas y efectos? Las causas, recordemos aquí, que puse una flechita, las causas son las raíces. Y estas causas pueden ser de manera indirecta y de manera directa. Pero también nos habló acerca de los efectos, nuestra definición. ¿Y cuáles son los efectos? ¿Sí? Son esas raíces de nuestro árbol. Si te das cuenta, este árbol representa la mitad, está con vida y la otra mitad está muerta. ¿Por qué? Esto va a representar lo negativo, mientras esta parte, pues, va a representar lo que es lo positivo. O las posibles soluciones, ¿verdad?, que encontremos o le vayamos a dar a nuestro problema jurídicos. Entonces, dice, analizando las relaciones de tipo causa-efecto, las técnicas adecuadas para poder relacionar las causas y los efectos, una vez definido, ¿verdad?, el problema central, es nuestra lluvia de ideas. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Recordemos, aquí pues, dijimos, en nuestro árbol de problemas va a ser de pasar todo lo negativo a positivo, por medio de que vamos a tener nuestro problema central. Y este problema central va a tener causas y efectos. Y las causas pues van a ser directas e indirectas, al igual que los efectos van a ser indirectos y directos. Luego de que yo ya he tenido pues, aquí un ordenamiento lógico de todo este problema o árbol de problemas, lo que voy a tener aquí ahora o lo que sigue como siguiente paso es la lluvia de ideas. ¿Y cómo se realiza la lluvia de ideas? La vamos a ver a continuación, pero recordemos que estos van fluyendo conforme nos vayamos organizando, ¿verdad?, como compañeros. Que lamentablemente pues no lo podemos llevar a cabo, ¿sí? Pero en un momento dado esto te puede llegar a servir. ¿Para qué me sirve un árbol de problemas? Muchas veces te has preguntado, ¿ese es un árbol de problemas y realmente no funciona para nada? Claro que funciona y claro que sirve. Número 1, dice que nos va a permitir desglosar el problema encontrando sus causas y sus efectos. Dijimos nosotros que estas causas y estos efectos se pueden encontrar de manera directos y los de manera indirecta, ¿sí? Entonces, volvamos un momento a la diapositiva anterior y recordemos las causas y los efectos. Recordemos que entonces lo vamos a transformar de lo negativo ¿a dónde? A lo positivo, ¿sí? Y las causas y los efectos van a ser ambos de manera indirectas y de manera directa. Bueno, regresemos a nuestra diapositiva actual. Otra también, ¿para qué nos sirve el árbol de problemas? Es para una mejor comprensión del problema. A la hora de que nosotros estemos llevando a cabo nuestra norma jurídica, el día de hoy estamos con la ley contra la delincuencia organizada, entonces vamos a tener una mejor comprensión acerca de ese problema que nosotros encontramos en el artículo 62. Ese fue o es un ejemplo que yo te estoy dando. No quiere decir que ese artículo en definitiva presente una problemática, ¿sí? Esto lo estamos haciendo a manera de que tú pues, puedas interactuar con tus normas jurídicas y ver cómo pudiéramos ver cómo nos sirve el árbol de problemas, ¿sí? También nos sirve
para encontrar las posibles soluciones. Entonces, si yo realmente me doy cuenta que hay una problemática y un problema central, obviamente con eso, pues voy a tener las posibles soluciones a este problema. ¿Y cuál es ese problema? El que hemos estado poniendo ahorita al momento en el artículo 62 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. ¿Sí? Entonces voy a encontrar esas posibles soluciones para podérselas dar más adelante en mi trabajo de investigación y presentarlas en mi seminario y así también llevarlas a cabo a la sociedad. 4. Facilitar la formulación de otros componentes importantes en la investigación. ¿A qué nos referimos a la formulación? Recordemos de que el estar investigando, pues, no solamente es de aquí de la norma jurídica. Podemos acudir a lo que es un diccionario jurídico, nuestro internet, ¿sí? Todas aquellas fuentes que nos ayuden para poder investigar. Y así también formular, ¿verdad?, ciertas preguntas o ciertas dudas que nosotros tengamos acerca de nuestro tema jurídico. También tenemos, ¿para qué sirve el árbol de problemas? Es para afirmar, ¿verdad?, que un problema identificado, en nuestro caso el artículo 62 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, el que estamos colocando el día de hoy, pues vamos a tener la metodología del marco lógico y esta pues nos va a proporcionar una solución del 90%. Tal vez no sea el 100%, pero un 90% es una manera satisfactoria de que estamos afirmando de que sí hay una problemática al artículo 62 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Este sería un ejemplo del día de hoy, ¿sí? No te estoy diciendo que ahí esté el problema, porque muchas veces decimos, no, es que la licenciada dijo que ahí había un problema y ahí tiene que ver. No, estamos diciendo, ¿sí? No es cierto, es como un ejemplo, ¿sí? Por tal de que tú me puedas entender mejor y yo te pueda dar a explicar lo que te estoy presentando en la diapositiva. Y 6, elaborar los objetivos, ¿verdad?, del proyecto para poder obtener datos importantes que caractericen el problema. Entonces, esto sería, ¿para qué me sirve un árbol de problemas? Son 6 cosas muy importantes. 1, nos va a permitir desglosar. 2, nos va a permitir una mejor comprensión. 3, vamos a encontrar posibles soluciones. 4, nos va a facilitar, ¿verdad?, ciertas definiciones o ciertos componentes de la investigación. 5, vamos a afirmar la problemática y con esto pues vamos a obtener la solución en un 90%. Y por último, pues nos va a ayudar a elaborar lo que son los objetivos del proyecto. Hablemos ahora de las características del árbol de problemas. El árbol de problemas presenta ciertas características, dentro de las cuales tenemos, es algo que existe. Realmente un árbol de problemas no puede realizarse o tiene como característica principal algo que tenga y que haga falta o que demuestre su ausencia. Es decir, algo existente, no es la falta o ausencia de algo. Es decir, volvamos siempre a nuestro ejemplo de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Resulta que hemos decidido entre todos nuestros compañeros del aula hacer nuestro tema con esa norma jurídica. Y encontramos que en ese artículo pues sí se encontraba una problemática. ¿Será que esa característica existe o no existe? Si no existiera, no habría un problema. Entonces, quiere decir que esta característica es existente.
decir, es real. Existe ese problema dado en la ley contra la delincuencia organizada. También podemos decir que otra característica del árbol de problemas es que tiene una solución. Es factible realizar la investigación. Como presenta una problemática, como tiene una laguna, pues entonces va a ser más fácil el poderle dar una solución a este problema. Número 3 o siguiente característica es mesurable. ¿Y qué es mesurable? Que se puede analizar y medir. Lo vamos a ir analizando y lo vamos a ir investigando. Y lo vamos a ir midiendo. ¿Cómo lo vamos a ir midiendo? Conforme la manera que vayamos avanzando. Recordemos que el seminario pues solamente se lleva durante el periodo de semestre completo. Entonces, durante estos meses pues se va a ir analizando y midiendo cómo se va avanzando esa problemática o ese tema que estamos dispuestos a investigar. Nuestra siguiente característica del árbol de problemas es que es pertinente de resolver. ¿Qué quiere decir esto? Que por las consecuencias negativas sobre la población. O sea que existen cosas negativas. O sea que nuestro árbol de problemas pues va a presentar cosas negativas o, volviendo a nuestro ejemplo, el artículo 62 de la Ley contra la Delincuencia Organizada pues presenta una laguna o una problemática, ¿verdad? Entonces, coloquémoslo a nuestro ejemplo con la Ley de la Delincuencia Organizada en el artículo 62. Su característica número 1 es que va a tener una problemática. Va a existir cierta ausencia. 2, va a ser factible, ¿verdad? El poder darle una solución, porque existe esa problemática en dicho artículo. Es mesurable, es decir, nos va a permitir analizar, investigar y medir conforme el tiempo que nosotros vayamos investigando. Y por último, pues vamos a obtener de que todo eso negativo que estaba en este artículo 62 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, pues lo vamos a pasar a manera positiva, siendo así las características del árbol de problemas. ¿Cómo construir el árbol de problemas? Número 1, formular el problema central, sea la causa. ¿Sí? 2, vamos a identificar las causas del problema. 3, vamos a analizar las interrelaciones de las causas. 4, vamos a identificar los efectos del problema y sus interrelaciones. Y 5, vamos a dibujar o diagramar el árbol de problemas y verificar su estructura. Empecemos a cómo construir el árbol de problemas. Analicemos el número 1, el cual nos indica que es formular el problema central. ¿Cómo lo voy a analizar? Bueno, lo vamos a analizar, es decir, vamos a ver la situación del problema y se debe determinar lo que está ocurriendo. ¿Por qué sucede que está generando? Luego se reúnen todos los datos, ¿verdad? Para poder entender el estado de la situación. Realmente vamos a ir a nuestro artículo 62 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y vamos a ver, analizar esa problemática, ¿verdad? A ver si reúne todos esos problemas. Y realmente, pues, hay un problema central, hay una laguna aquí. Si ya tenemos formulada o determinada lo que está ocurriendo al artículo 62 de dicha ley antes mencionada, entonces, ¿qué vamos a pasar a hacer ahora? Vamos a pasar a identificar la causa del problema. La mayoría de las técnicas que sirven para proporcionar ideas son de gran utilidad. Y una lluvia de ideas en el equipo puede llegar a determinar la causa principal del problema, lo que
es un más favorable alternativa. Realmente, pues, es muy conveniente, dijimos desde la semana pasada, que cuando se lleva a cabo un seminario, principalmente de casos jurídicos, recordemos que aquí lo que vamos a tener son normas jurídicas, ¿sí? Entonces, van a surgir lluvias de ideas. ¿Y cuáles son las lluvias de ideas? Son aquellas que nos reunimos con nuestros compañeros de estudio, ¿verdad? Y empezamos a analizar, empezamos a venir y a estructurar, a identificar muy bien las causas. Y lo hacemos entre todos nuestros compañeros. Entonces, esa es la manera de estar identificando, porque cada uno piensa diferente, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros va aportando diferentes ideas. Entonces, lo que podemos hacer es ir anotando esas causas o esa lluvia de ideas. Juanita piensa esto, María piensa esto, Marisol piensa esto, y así nos vamos, ¿sí? Y luego, pues, vamos a ir descartando cada una de todas estas hasta que lleguemos a identificar realmente cuál es la causa de ese problema. Pero si te das cuenta, eso empezó por una lluvia de ideas, es decir, entre todo el grupo. 3. Analizar las interrelaciones de las causas. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ir anotando las causas del problema central. Bueno, nos vamos a reunir tal fecha, compañeros, el día miércoles a las 7 en la noche. 7 de la noche. Bueno, entonces vamos a ir a empezar a anotar. Por favor, lleven todos sus cuadernos y todo. Entonces, nos reunimos en tal casa de X persona y ¿qué vamos a ir haciendo? Recordemos que el artículo es el artículo 62, dijimos, compañeros, de esa ley que nos llamó mucho la atención y pues vamos a exponer o hacer nuestro seminario de la ley contra la delincuencia organizada. Entonces empezamos a hacer nuestras respectivas anotaciones. De acuerdo a nuestras lluvias de ideas, pues vamos a irlas analizando y vamos a ir interrelacionándolos. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser de que Marita las vino y las puso de esta manera y Juanito pues lo puso de esta manera. A la hora de que nos juntemos todos, entonces, mire, pero y no se vería mejor si le ponemos a este problema esto y esto y le quitamos esto y esto. Entonces, esta es una manera de ir anotando también las causas del problema central. Pasemos ahora a la número 4. Identificar, ¿verdad?, los efectos del problema y sus interrelaciones. Realmente con los datos obtenidos ya se tiene el tronco de largo, es decir, el tronco, recordemos que va a ser el problema central. Y se pasa a identificar lo que son las causas, las cuales vendrían a ser las raíces, ¿verdad? Y también serán las ramas, las cuales son los efectos. Y todo eso, pues, se debe de realizar en equipo, por medio de un consenso. ¿Qué pasa? Continuemos este mismo día, llegó el miércoles, empezamos a analizar la problemática, empezamos a ver las interrelaciones, no, mejor dejémoslo de esta manera. Mira, María, ¿qué piensas tú de esto? Fíjese que yo pienso que está bien, pero deberíamos de quitarle esto y colocarle esto. Y todos analizamos, nuestras lluvias de ideas están excelentes, entonces lo dejamos de esta manera. Ahora dicen que va a venir lo que son, como ya tenemos el problema identificado, ahora va a venir lo que es los causas y los efectos. Con el problema identificado, vamos a poder llevar a cabo nuestros efectos y nuestras causas. Y vamos a ir resolviendo. De manera, dijimos, los efectos y las causas pueden ser de manera indirectos y directos. De manera indirecta, pues yo pienso que sería el efecto esto y esto. Y de manera directa, esto y esto. Y otros dicen, vamos a venir para deber de terminar luego,
vamos a dividirnos en grupo. Unos van a ser los de directos, otros van a ser indirectos de los efectos y otros van a ser las causas de manera de indirecta y directos. Y empezamos todos, ¿sí? Ahí empezamos a interactuar, a ser comunicativos y a trabajar en equipo. Y empezamos ya después, nos volvemos a reunir, dejamos cierto tiempo, ¿verdad? Porque no podemos dejar ni 2 ni 5 días para no terminar esto. Entonces empezamos, dejamos unos cuantos minutos y pues nos volvemos a reunir toda la clase y empezamos a estudiar y analizar. Y empezamos a anotar cuáles son los verdaderos causas y efectos de manera directa y de manera indirecta. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra gráfica del árbol de problemas y verificar su estructura. Recordemos entonces, aquí te puse un dibujo de qué es el árbol de problemas. Los problemas pues van a ser nuestro tema que vamos a elegir y está basado en el artículo 62 de la ley de la delincuencia organizada. ¿Sí? Tú imaginarás ahí qué tema le quieres poner. Luego, pues voy a poner sus causas y sus efectos, los cuales pues ya vimos anteriormente cuál es la manera adecuada de poderlos organizar y cómo los hemos obtenido por medio de una lluvia de ideas y que hemos trabajado sobre todas las cosas en equipo. Bueno, continuemos. Hablemos ahora del análisis del problema. ¿Se puede hacer un análisis del problema? Sí. Vamos a poner un ejemplo acerca de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Del árbol de problemas. Lo hemos visto de manera de gráfica por medio de un árbol. Pero aquí te coloqué una gráfica, ¿verdad? De cierto problema que se da en Guatemala y pues hice un análisis de esta problemática. No tiene nada que ver con lo que es las normas jurídicas, pero es para que nos vayamos dando una idea. ¿Sí? Pero recordemos que de ahora en adelante pues vamos a tratar de trabajar con las normas jurídicas establecidas. El análisis del problema, busquemos un punto clave. El problema sería no es la ausencia de su solución, sino un estado existente negativo. Dijimos, ¿sí? Bueno, identificar el problema existente, no los posibles beneficios o futuros. Y formular pues el problema como un estado negativo. Así también escribir no solo un solo problema por tarjeta. Aquí presentamos nuestro árbol de problemas y nuestro problema sería, el problema central sería frecuentes accidentes de ómnibuses o transportes. ¿Qué es lo que se da comúnmente en Guatemala? ¿Sí? A diario. Sí, aquí no nos podemos venir y lamentablemente decir no hay un día si no hay un accidente. Lamentablemente. Bueno, entonces nuestro problema central sería este, los frecuentes accidentes de los buses. ¿Cuáles serían sus causas? Número 1, los conductores son imprudentes. 2, los vehículos que andan en malas condiciones. Puede ser otra de las causas. Y también las calles que se encuentran en mal estado. Así como también hay vehículos que nos están viniendo y muchas veces son de obstáculo, ¿verdad? Para poder proceder. Y también otra causa sería que la delincuencia pues ha estado mediante, ¿cómo le pudiéramos decir aquí? Ha estado muchísimo en la deficiencia, perdón, está siempre en mal estado. Pudiera ser de que esa carretera la están arreglando
pero no pusieron una señalización. Entonces, esto también podría ser una causa. También nuestros efectos, que son los que están aquí arriba, serían los pasajeros heridos o muertos, pasajeros que llegan tarde y la pérdida de la confianza en la empresa de transporte. Entonces, aquí hagamos de cuenta nuestro árbol de problemas, dibujaríamos nuestro árbol de problemas y entonces, ¿cuál sería aquí? El tronco sería el problema central, ¿sí? Los frecuentes accidentes en los buses. Nuestra raíz serían las causas, ¿sí? Y nuestras ramas serían los efectos. Dentro de estos efectos encontramos de manera indirectos y directos. Igual, las causas encontramos de manera directos e indirectos. Entonces, aquí yo te coloqué este como análisis, ¿verdad? O puntos claves acerca de lo que es, perdón, sobre lo que es el problema acerca de los buses, ¿verdad? Que se están llevando a cabo. Más que todo, yo quisiera que realmente, pues, quisiéramos que algún día Guatemala no se llevara a cabo con tanto problema, pero realmente eso es algo inevitable. Continuamos y hablemos ahora acerca de la hipótesis de investigación. La hipótesis es una respuesta o una solución tentativa al problema de investigación, que por su alto grado de fundamentación teórica e empírica, ¿verdad?, tiene altas probabilidades de ser verdadera. Todo el conocimiento científico está constituido por la hipótesis, por lo que siempre tiene carácter de que va a ser probado y de que va a ser verdadero. No existen verdades definitivas en la ciencia, solo posibles soluciones verdaderas. Ahí estamos siendo muy claros y estamos diciendo que va a haber una posible solución, ¿sí? De manera tentativa. No estamos diciendo que, bueno, al llegar y realizar nuestra hipótesis de investigación va a ser de manera cierta, totalmente, ¿verdad? No, dice nuestra hipótesis. Puede ser que tengamos una posible solución verdadera. Entonces, puede ser de que como tomamos el artículo 62 de la ley contra la delincuencia organizada, a la hora de que estemos realizando nuestra hipótesis de investigación, vamos a obtener ciertas respuestas tentativas a que esto pues sea verdad. Hablemos ahora de la formulación de la hipótesis, es decir, el efecto y la causa. ¿Cómo voy a formular la hipótesis? La hipótesis pues nos indica qué está buscando o qué es lo que se está tratando de probar. Y se define, ¿verdad?, con explicaciones tentativas del fenómeno a investigar, formuladas a manera de proposiciones. Es decir, son juicios, ¿verdad?, que se van a ir estructurando o se van a acercar de la realidad al investigador. También podemos decir que la formulación de la hipótesis no necesariamente, dijimos, son verdaderas. En algún momento dado pueden serlo o no serlo. Pueden comprobarse o no los hechos, ¿sí? Entonces puede ser de que en algún momento dado, en mi artículo 62, ¿sí?, de la ley contra la delincuencia organizada, en el artículo que me indica acerca de la violación de las formalidades de la interceptación. Puede ser
que no haya una solución, una hipótesis verdadera. ¿Sí? Entonces, yo sé que tal vez no tienes a la mano esta norma jurídica y lo que voy a hacer es que vamos a leer, te voy a leer lo que dice esta norma jurídica para que tú en tu casa analices y digas, realmente no había ningún problema. Es solamente para que tú puedas darte cuenta de que realmente tú decidas si hay o no hay una laguna en esta norma jurídica. Dice violación a las formalidades de la interceptación. El contenido de las grabaciones realizadas de conformidad con el artículo 48 de esta ley solo tendrán validez como medio de prueba cuando el resultado de una interceptación autorizada de conformidad con el procedimiento, ¿verdad?, establecido en la presente ley, sea la prueba obtenida con violación de estas formalidades o la violación al derecho a la privacidad más allá de lo establecido por la autorización judicial es ilegal, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que incurriera la persona que la realiza. Entonces, tú allí en casita vas a venir y vas a analizar este artículo y vas a ver si hay una incógnita, hay un problema realmente a este problema. Si lo hay, me vas a escribir, no sé si lo hay, lista. Entonces, si no, no te preocupes también, ¿sí? Es solamente para que hagamos esto, pues, así, de una manera práctica, ya que no podemos estar interactuando con ustedes, ¿sí? Pero con cada uno de ustedes, que aunque sea de la manera por ahí, por WhatsApp o por medio de nuestra plataforma, ¿verdad?, de la Universidad Rural de Guatemala, nos enviamos ahí saluditos y también algunas dudas que ustedes tengan. Bueno, continuemos, ¿verdad?, con nuestra clase del día de hoy. Hablemos ahora de las preguntas y la hipótesis de una investigación jurídica. Recordemos que en toda hipótesis pues, debe observarse una parte objetiva y una parte subjetiva. ¿Cuál es la parte objetiva de la hipótesis? Esta constituye la información actualizada completa de fuentes constitucionales, legales y jurisprudenciales. Es decir, es el estado, el arte, o sea, que da el tema al problema, que objetivamente enmarca una futura investigación. Y es objetiva porque aquí realmente no hay una opinión, ¿sí?, de quién, del investigador, ¿sí?, sino que está siendo objetivo porque es por medio de la norma jurídica. Existe. Y también dice que hay unas hipótesis o preguntas de hipótesis de investigación que es de la parte subjetiva. Y esta, pues, contempla ciertas conjeturas o relaciones, ¿sí?, en las cuales el investigador libremente, pues, imagina y que las desprende, ¿verdad?, de una minuciosa información plasmada en la parte objetiva. Es decir, que si hacemos nuestras preguntas o hipótesis de una investigación jurídica, ahí se dividen en dos, dijimos, una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva esta va a ser desprendida de la norma jurídica y pues la vamos a poner de la manera textual. Pero la parte subjetiva de la hipótesis, aquí pues ya podemos venir nosotros y decir, bueno, yo opino, ¿sí?, en la manera subjetiva. Mientras que en la objetiva no puedo decir, mire, esta es mi opinión, ¿sí? No, porque esto es siendo bien claro, que esta se constituye, dice, de manera
o fuentes constitucionales, legales y jurisprudenciales. La hipótesis, es decir, ahora vamos a hablar la importancia de la hipótesis en la investigación. Realmente, los elementos importantes en toda investigación se estima que el cuerpo del acontecimiento de una ciencia se forma a través de la suma de teorías comprobadas, mediante su comprobación empírica. Podemos decir también, ¿verdad?, que la hipótesis como planteamiento de las relaciones de hechos y fenómenos se incorpora a un cuerpo de conocimientos que explica los fenómenos de campo cognitivos determinados una vez verificados o rechazados. Entonces, por eso es importante realizar la hipótesis, ¿verdad? Porque como dijimos aquí, pues vamos a obtener posibles soluciones. Van a ser de manera tentativa. Y pues vamos a ser verificados y si no, pues pueden ser rechazados. ¿Sí? Esa es la importancia de la hipótesis en la investigación. Sí, que se van estimando ciertos conocimientos, ¿verdad? A través de ciertas teorías que se vayan comprobando. Hablemos ahora de lo que es el árbol de objetivos. Hablamos anteriormente de lo que es el árbol de problemas. Ahora hablemos lo que es el árbol de objetivos. ¿Y qué es el árbol de objetivos? Es también llamado árbol de medios y fines o árbol de soluciones. Esta herramienta nos permite transformar el árbol de problemas, o sea, las causas, o sea, la raíz, ¿verdad?, en medios y los efectos, o sea, las hojas, en fines. Además, este pues nos va a guiar hacia dónde, hacia un análisis de alternativas, llevando los medios a estrategias. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí te subrayé tres cosas muy importantes o tres cosas que van de la mano con el árbol de problemas. Dice que va a permitir transformar, ¿verdad?, el árbol de problemas al árbol de objetivos, lo va a llevar a hacer un análisis de alternativas. ¿Por medio de qué? De ciertas estrategias que vamos a ir viendo a continuación. ¿Cuáles son las ventajas del árbol de objetivos? Tenemos como ventajas del árbol de objetivos las siguientes. Número 1 es la situación futura y esta se va a visualizar en torno a la resolución de los problemas antes de estar. O sea, tenemos aquí lo que es una problemática, ¿sí? Pero con el árbol de objetivos vamos a poder visualizar esa resolución o esa problemática antes de detectar. O sea, vamos a pasar de lo negativo a lo positivo. También dice, hay una relación del problema con los medios y fines y sea comprendida en un vistazo. Entonces, dice que esta es otra ventaja que presenta el árbol de objetivos, que son los medios y los fines, los cuales nos van a ayudar a comprender este problema que estamos planteando en nuestro curso de secundaria de casos jurídicos. También podemos decir que los objetivos al plantearlos son ponderados según su orden de importancia o consecuencia en su relación. Y otra ventaja es de que haya un punto de partida para iniciar la solución del problema central. O sea, que para de obtener esto, pues tenemos que tener un problema. Y el problema el día de hoy, pues dijimos,
el artículo 62 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. ¿Sí? Partimos de ese punto como ejemplo y resulta que si hay un problema, si hay una problemática, entonces vamos a continuar y llegamos a y realizamos nuestro árbol de problemas, hubieron causas, hubieron efectos, llegamos a lo que es nuestra hipótesis y resulta que de manera tentativa pues, nos dio positivo. Entonces ahora llegamos a lo que es el árbol de objetivos. Como hay un problema central, o sea, un problema en el artículo 62, vamos a tener ciertas alternativas para poder dar una solución a este artículo. ¿Cómo hacer un árbol de objetivos paso a paso? Bueno, aquí lo vamos a hacer en los siguientes pasos. Número 1, de lo negativo a lo positivo. Ya hay causas y consecuencias y vamos a redactarlo, ¿verdad? En positivo para poderlas transformar ahora esas causas en medios y efectos en fines. Es decir, recordemos, aquí en nuestra diapositiva tenemos un árbol que realmente da tristeza porque no tiene esperanza. ¿Sí? Pero hay otro árbol que está floreciente y que tiene hasta muchas ramas. Entonces, igual es en nuestras normas jurídicas. Hay unas normas jurídicas y ciertos artículos que presentan una problemática o una laguna. Entonces, nosotros podemos venir y decir, este artículo, esta norma jurídica, está un problema, hay algo negativo que está, pero que si nosotros venimos y le damos vida, lo podemos dar y le damos una solución, va a pasar a positivo. Pero esto lo vamos a lograr por medio de nuestro trabajo de investigación. ¿Sí? Y ese trabajo de investigación, pues lo vamos a llevar, ¿verdad? Con cada uno de todos los pasos y la metodología que está estableciendo la Universidad de Guatemala. 2. Vamos a verificar y vamos a modificar. Bueno, ya está hecho y ahora vamos a verificar y a redundar ciertas semejanzas o inconsistencias en el área. Como por ejemplo, el problema central en la alta delincuencia juvenil en el barrio San Sebastián. ¿Sí? Entonces, resulta que yo ya tengo mi problema, mi árbol de problemas, mi hipótesis, ¿sí? Pero yo voy a verificar si realmente está o no está dándose el problema. Voy a volver a redundar. Y muchas veces decimos, fíjense, ay, yo ya no quiero, realmente aquí lo voy a dejar y no. Fíjense que eso es muy importante, principalmente que están por cerrar ya su carrera y venir a hacer lo que es su tesis. A la hora de que ustedes realicen su tesis, tienen que estar redundando, tienen que estar viendo esas semejanzas. Y muchas veces, a veces, yo siempre lo digo, ¿verdad? A veces sentimos que no avanzamos. ¿Por qué? Porque tal vez hemos avanzado 5 o 10 líneas, pero al venir y volver a verificar, venimos y tenemos que modificar 3 líneas más. Y resulta que lo que ya habíamos hecho no nos gustó. Al verificarlo realmente no tiene sentido. Entonces vamos a volver a verificar y a ver nuestras semejanzas o nuestras inconsistencias en el cuerpo. Entonces ahí sería que estamos verificando. Este es otro paso, ¿verdad? Que nos ayuda al objetivo, el árbol de objetivos. También otro es podernos ajustar. ¿Y cómo es eso de ajustar al árbol de objetivos? ¿Qué es lo que pretende? Pues aquí lo que se busca en este paso es hacer el método pues un poquito más flexible. Si ya transformaste el árbol de problemas a uno de objetivos, pues ahora vamos a analizar una vez más
y nos vamos a preguntar. Lo primero que tú te tienes que preguntar para poder ajustar aquí al árbol de objetivos es, ¿le falta algo? Si tu respuesta es no, pues así lo vamos a dejar. Pero si tu respuesta es sí, entonces vamos a venir y tener que volver a venir a modificar o ajustar. Pero lo más conveniente hoy es que si todos lo llevamos de acuerdo a la metodología, a los métodos y técnicas dadas por la universidad, y tú vas de acuerdo, conforme a lo que tu asesor o tu catedrático pues te vaya indicando, tú vas a ir planteando, haciendo un árbol de problemas a la perfección, al igual que un árbol de objetivos, porque los vas a llevar paso a paso. Hablemos aquí acerca de lo que es el árbol de objetivos, pero así como te presenté en la diapositiva, ¿verdad? Del árbol de problemas, ahora lo vamos a ver con el árbol de objetivos, ¿sí? Entonces, el árbol de objetivos, ¿cuáles son los medios? Se fundamentan y se especifican en el nivel inferior. ¿Qué es el nivel inferior? Es esto, son las raíces, es decir, las causas. Y los componentes son los productos resultados. ¿Sí? Esos serían los medios fundamentales, los cuales me van a especificar el nivel inferior, que se instituyen este. También tenemos los fines, que me van a especificar las partes superiores. Y ese, pues, los fines serían las consecuencias, ¿sí? O sea, las ramas, ¿sí? Que son propiamente los objetivos posibles del proyecto. Y recordemos que aquí lo que no va a cambiar nunca, o sea, yo no voy a poder venir y transformar, porque recordemos que esto, pues ya tenemos, es el problema central, ¿sí? Eso no me va a cambiar, ¿sí? Entonces, eso sería algo que no cambie ni en el árbol de problemas ni en el árbol de objetivos, sino que al contrario, ese problema siempre sigue allí. Es decir, ese tronco, ¿verdad? Pero las consecuencias y las causas, pues eso sí. Porque las consecuencias en el árbol de objetivos van a ser las ramas. Y el objetivo va a ser el impacto macro. ¿Sí? ¿Te recuerdas el semestre pasado? Macro, macro y micro. ¿Sí? Y también tenemos que las causas son las raíces. Y las raíces pues son los componentes productores, o sea, los resultados. Entonces, aquí tenemos lo que es el árbol de objetivos. Vamos a diferenciar entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos. El árbol de problemas hay efectos indirectos y los efectos directos, mientras que el árbol de objetivos son fines, ¿sí? Y sus fines tienen que ser indirectos y directos, ¿sí? El tronco va a ser el mismo, ¿sí? Va a haber un problema, pero en el árbol de objetivos vamos a tener el objetivo general. O sea, ¿cuál es este problema? Y nuestras raíces, ¿verdad? Que van a ser las causas, van a ser en el árbol de problemas de manera directas e indirectas. Y aquí en el árbol de objetivos van a ser los medios objetivos específicos. Y aquí pues, ¿cuáles son esos medios objetivos específicos? Los puedo dividir de manera directa e indirecta. Esto sería lo que es mi diferencia entre el árbol de problemas o el árbol de objetivos. ¿Sí? Recuerda que tú puedes hacer tu propio análisis y tu propio concepto o definición de la diferencia que tú hayas visto. Por eso te presenté lo que es el concepto de un árbol de problemas y una definición del árbol de objetivos. Hablemos ahora, ¿verdad?,
de manera legal, de acuerdo a las normas jurídicas establecidas, de acuerdo a las normas, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, al seminario de casos jurídicos. Tenemos aquí nuestro problema central. Este es un ejemplo, ¿verdad? Que vamos a realizar el día de hoy. Lo vamos a llevar a cabo juntamente con ustedes. Y vamos a mirar las causas, los efectos del problema central. ¿Sí? Hablemos que nuestro problema central sería el incremento de la comisión de delitos contra la integridad de las personas. ¿Sí? Este no tiene nada que ver con la norma jurídica que hemos estado poniendo el ejemplo. Aquí te puse este ejemplo, aparece en la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ver las causas y los efectos. Estudiemos las causas, ¿sí? Acerca del problema central del incremento de la comisión de delitos contra la integridad de las personas. Aparecen 3 causas, mientras que en los efectos aparecen 4. ¿Sí? La causa número 1 es la falta de política de prevención del delito. La falta número 2 es la falta realmente de una propuesta de acuerdos institucionales para prevenir el delito. Y número 3, otra causa que da este problema, ¿sí? Por eso es de que se ha incrementado tanto la comisión del delito contra la integridad de las personas. Es porque realmente ha habido una despreocupación de autoridades para poder reducir la delincuencia. ¿Cuáles serían los efectos a esta problemática que está viviendo la sociedad? Entonces serían, número 1, los daños a la vida e integridad de las personas. Todos realmente estamos en un constante, ¿verdad? Por decírtelo así, de que no sabemos, muchas veces salimos de nuestras casas, pero no sabemos si vamos a poder regresar a ver a nuestros seres queridos. Porque nuestra vida o nuestra integridad siempre corre peligro. También dice que otro efecto sería el incremento, ¿verdad?, de muertes de personas inocentes. Muchas veces mueren personas que no tienen nada que ver. También otro efecto sería el que hay personas involucradas, especialmente la juventud, en la delincuencia. Y también el aumento de la delincuencia. Entonces, estos serían las causas y los efectos, ¿verdad?, del problema central a causa del incremento de la comisión de delitos contra la integridad de las personas. Este es un ejemplo, ¿verdad?, del que estamos colocando el día de hoy, ¿sí?, en nuestra clase, para que tú lo puedas aplicar o lo puedas poner de acuerdo a las normas jurídicas. Lo pudieras hacer así para poder llevar a cabo tu tesis en un momento dado, ¿sí? Espero te pueda ayudar. Hablemos aquí ya del árbol de problemas. Entonces, aquí sí te recordarás, ya volví un momentito a la diapositiva anterior, porque este es un ejemplo, ¿sí? Entonces, y lo vamos a ir desarrollando. El problema central, anótalos si quieres, por favor, es el incremento de la comisión del delito contra la integridad de personas. Bueno, ya realizamos sus causas y sus efectos. Primero fue venir y encontrar en la norma jurídica establecida. Encontramos en la norma jurídica que tal artículo de tal ley, pues estaba esto, y había una laguna. Pues ahora mi problema en definitivo lo vamos a colocar de esta manera. ¿Sí? Entonces tenemos el problema, sus causas y sus efectos. Entonces, es decir, si lo imaginémonos un árbol de problemas, el problema sería el tronco, sería el problema central. ¿Sí? Las causas
están en la raíz, que es la falta de política, la falta de propuesta y de la despreocupación. Y sus efectos quedarían en las ramas, que son los daños a la vida, a la integridad. ¿Sí? Bueno, continuemos. Hablemos acerca ahora del árbol de problemas. Hay efectos, ¿verdad? O consecuencias generales. Que esto va a ser la variante o dependiente o Y. ¿Sí? Y también, pues, va a haber, dijimos aquí, un problema central. Y también va a haber una causa principal. Y la causa principal va a ser la variable independiente. También dice que en este árbol de problemas pues hay ciertos daños a la vida, a la integridad de las personas, es decir, el lugar y el tiempo. ¿Cómo lo vamos a mirar aquí? El árbol de problemas va a ir así. El efecto o consecuencia general, que es la variable o dependiente o Y, van a ser todos aquellos daños a la vida e integridad de las personas, es decir, más el lugar, más el tiempo. ¿Sí? El lugar, Chimaltenango, en el año 2015. ¿Sí? El problema central va a ser el incremento de la comisión de delitos contra la integridad de las personas. Y la causa principal, o sea, la variante independiente, sería la falta de propuesta, ¿verdad? De acuerdo a interinstitucionales para poder prevenir lo que es el delito. Entonces, aquí pues estamos hablando ya de cómo ir empezando a hacer nuestro árbol de problemas. Y el cual pues presenta, perdón, ciertos efectos, los problemas y las causas. Y los vamos a ir acompañando ya con lo que es nuestro ejemplo anterior. Hablemos ahora acerca de la hipótesis, siempre de lo que es nuestro tema, el tema que hemos elegido y el que estamos poniendo. La hipótesis, el efecto, más el problema central y más la causa. Hablemos y dijimos que los daños a la vida e integridad de la persona, pongamos un municipio y un año, ¿sí? Porque en los últimos podemos ser meses o años. Entonces, pongámosle de una vez, llenemos estos X, ¿sí? Yo lo dejé así, pero tú puedes ponerle o de acuerdo al lugar donde tú me estás viendo. Zacapa, Chiquimula, Quetzaltenango, Petén, Cubán, saludes a todos. Sí, si se me va alguno por alto, por favor. Guatemala. Entonces, el efecto quedaría de la siguiente manera. Colócale tú en esas X, colócale tú el municipio donde tú estás y el año que tú desees o meses. ¿Sí? Los daños a la vida e integridad de las personas en el municipio de Chiquimula, municipio de Zacapa, municipio de San, San Juan, municipio de Guatemala, y así, tú sabes, ¿sí? En los últimos 3 años o en los últimos 6 meses, ¿sí? Por el incremento de la comisión de delitos contra la integridad, ¿verdad?, de las personas. Y este se debe a la falta de una propuesta, ¿verdad?, de acuerdo a qué, a ciertas instituciones para poder prevenir un delito. Entonces, así quedaría mi hipótesis de acuerdo a lo que es el efecto más el problema central más la causa. Ya te dije, colócale tú ahí, por favor, el municipio donde tú estés y el mes o el año.
Te lo dejé así porque no quiero que digas la licenciada tiene preferencias y su plano que como es de por ahí, pues por ahí. No. Yo he dicho, Guatemala tiene lugares muy bonitos y todos los lugares de Guatemala son preciosos. Entonces, eh, tú colócale a ella y hazlo a tu mujer. Bueno, ahora miremos el árbol de objetivos. El árbol de objetivos vimos que tiene el efecto o consecuencia general, es decir, la variable dependiente o Y, el problema central y la causa principal o variable e independiente. Ajustémoslo a nuestro tema. ¿Sí? El efecto o consecuencia general, es decir, la variable dependiente o Y, quedaría de la siguiente manera: los daños a la vida y a la integridad de las personas, más el lugar, más el tiempo. Es decir, los daños a la vida e integridad de las personas en en el año de 2020. ¿Sí? No vayamos muy atrás. El problema central sería el incremento de la comisión del delito contra la integridad de las personas. Mientras que la causa principal, ¿verdad?, variable o independiente, pues sería la falta de propuestas de acuerdo a las instituciones para poder prevenir el delito. Esto sería lo que es el árbol de objetivos, ¿sí? Entonces, siempre tiene sus efectos y sus causas y el problema central o el objetivo general. Bueno, estamos llegando casi a la parte final de nuestra clase del día de hoy y estas son nuestras 5 preguntas de estudio, ¿verdad?, correspondientes a la semana número 2. Recordemos que no te las doy contestadas porque tú las tienes que contestar y ponerte a estudiar. Recuerda que ya la segunda semana ya estaríamos ya con 10 preguntas para nuestro primer parcial. ¿Sí? Entonces, de nuestro curso de casos jurídicos especiales. Siendo la pregunta número 1 de la semana número 2, ¿cómo debe formularse el problema central de la investigación? Pregunta número 2 correspondiente a la semana 2. ¿Qué es un árbol de problemas? Pregunta número 3 correspondiente a la semana número 2. ¿Cuál es la diferencia entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos? Pregunta número 4 correspondiente a la semana número 2. ¿Y cómo se encuentra formulada la hipótesis de la investigación? Y tenemos pues la pregunta número 5 correspondiente a la semana número 2, la cual me indica que de dónde obtendremos el nombre del trabajo de investigación. Entonces, recordemos que todas estas preguntas se han estado dando, ¿sí?, y aparecen en nuestras diapositivas, ¿sí? Entonces, puedes, por favor, contestarlas y verificarlas de acuerdo a tus anotaciones del día de hoy. Entonces, estas son nuestras 5 preguntas de estudio. Por favor, respóndelas y estúdialas para tu primer parcial. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su amable atención. Que Dios les bendiga y feliz fin de semana. Bendiciones. Nos vemos el otro sábado.